Bienvenidos a esta tercera hora de la Iglesia en Casa. Bienvenidos a la zona mixta. Ya sabéis, este espacio de tiempo donde pues vamos a entrar en el sermón que esta mañana nos ha traído nuestro pastor Manuel Murcia. Un sermón que yo os digo que yo no lo he visto venir. Os confieso que cuando empezó a hablar que si José, que si María, que si el establo y demás, digo, bueno, pues vamos a tener un retrato navideño. Y hemos acabado hablando de bullying, hemos acabado hablando de suicidio infantil, hemos acabado hablando de rechazo, hemos estado hablando de temas muy poco navideños y muy actuales. Cosa que agradezco al pastor, porque se ha salido del tópico navideño y nos ha invitado, voy a decirlo así de claro, porque él lo ha dicho así, a no hacer bullying a Jesús. ¿Estamos haciendo bullying a Jesús? ¿Estamos haciendo bullying a nuestros semejantes? No es una pregunta trampa, ni siquiera una pregunta irónica. Analicemos, ¿estamos haciendo bullying a la gente que nos rodea? Pues bueno, este es un punto de, bueno, pues para comenzar el debate, para comenzar la charla de esta tercera hora de la zona mixta. Qué gusto teneros ya, poder veros. Y bueno, yo no sé, la primera pregunta que os lanzo, ¿lo habéis visto venir? Yo no. Inclusive, él empieza y yo dije, también pensé lo mismo, nada, va a ser algo de Navidad. Pero el mensaje hoy es de esos mensajes que rompen dogmas, que rompen pensamientos, porque cuando piensas en Navidad piensas en lo que siempre, piensas en el nacimiento de Jesús, la bendición de haber tenido a Jesús en la tierra, de toda la enseñanza que nos trajo, de lo feliz y el gozo que te da proporciona la Navidad, pero de repente ves esa imagen donde te pone a pensar muchísimo. Inclusive, este fue un pensamiento mío y dije, si Jesús tuviese en este momento, si hubiese venido aquella vez, ¿verdad? Y vuelve a ocurrir la misma situación, no como la segunda venida planteada para salvación, sino una segunda oportunidad, viene una segunda vez. Creo que volvería a pasar lo mismo. Creo que la humanidad hasta fuese peor de lo que hubiese pasado. Entré en un momento de reflexión durante el sermón del pastor y dije, oye, ¿verdaderamente entendemos que la Navidad implica aceptar, ser esa posada que acepta a Jesús, ser esa posada que interioriza, yo hoy estoy aceptando a Jesús, más que simplemente el celebrar el cumpleaños? O sea, fue como tú dices, de Mardoqueo que movió a la gente. Este sermón fue un sermón estilo Mardoqueo. Reflexionemos. Yo he de confesar, José, que cuando empezó a hablar, como todos, tenía pensado que el sermón iba a ser navideño, y cuando he empezado a desviarse, se me ha venido a la mente, se está perdiendo. O sea, se está metiendo en un berenjenal a ver cómo sale, y luego me he dado cuenta que quien estaba perdido del inicio era yo, que había clasificado el sermón sin haberlo escuchado ya. Sí, a mí también me ha hecho que pensar. Me ha hecho que pensar algunas cosas. Si apareciera Jesús, o sea, según estabas hablando, estaba pensando, si Jesús volviera de nuevo y nos apareciera hoy en la iglesia una mujer embarazada con su marido, de paisano, o sea, gente que viene de paso, un día de Navidad que todo el mundo está ajetreado para ir a hacer sus comidas familiares, sus cenas, lo que sea, le haríamos un hueco
en nuestras mesas, les invitaríamos a nuestras casas o simplemente le daríamos una bolsita de Adra y ahí te las apañes y despacha, porque tengo otras muchas cosas que hacer. Me ha hecho reflexionar mucho acerca de bueno, pues ese no hay lugar para ti, acerca de nuestros intereses, nuestros compromisos, nuestras prioridades, dónde están. Y me parece que está muy bien salirnos de ese típico sermón navideño, que está muy bien, que Jesús vino para ir a lo que Jesús quiere hacer en nosotros, lo que quiere lograr de verdad, la transformación que quiere hacer en nuestras vidas. Yo se lo agradezco al pastor, aunque no va a poder subir hoy, pero la verdad es que se lo agradezco por donde nos ha llevado. Juanfra, ¿tú lo has visto venir? No lo he visto venir y me dejáis que me salga un poco el terapeuta que llevo dentro, escondido. El abandono que ha transitado buena parte del sermón es una de las heridas más insoportables que puede tener un ser humano y que se puede ver en terapia, y si no en terapia, cuando hablas con alguien que realmente topa con esa sensación, es una herida muy dolorosa. Y ya aparece en los primeros estadios en los niños y cada vez más. Pero es que además, como no sabemos muchas veces curar, sino que sobrevivimos a ella, nos armamos como podemos en esas primeras etapas de la vida, luego cuando ya somos adultos también se nos sale, ¿eh? Porque muchas veces hay muchos adultos que van agresivos por la vida porque tienen miedo a ser abandonado, a topar con esa sensación de que me dejen. Cuántas parejas, ¿no? Abandonan a su pareja porque a lo mejor prefieren ser ellos los que salgan corriendo antes de que lo haga el otro, y vamos así armándonos unas construcciones por la vida que muchas veces dices, ¿cómo puede ser esta persona tan desagradable? ¿Cómo puede ser esta persona tan horrible? ¿Cómo puede ser? Y es porque no ha podido digerir su propia historia, ¿no? La propia historia. Y Jesús, cuando el pastor nos ha puesto hoy que Jesús también lo sufrió, también él lo degustó, él no pasa por encima diciendo, no pasa nada, ¿no? Me han abandonado, me dejan de lado. Él se duele. Él ha puesto ejemplos, ¿no? de cómo los evangelistas, los discípulos que estaban con él, recogen esas sensaciones de Jesús. ¿También queréis iros vosotros? Hablábamos la semana pasada. Es una herida muy dolorosa el sentirse abandonado. Y hablábamos al principio del programa, ¿no? de la fuerza del grupo, de la fuerza de la comunidad, del que no estamos hechos para estar solos, de ir solo por la vida. Así que, claro, José, esto nos topa con todos, y nuestro Salvador también. No, Esther, a ti, un segundito, acabamos la ronda. Esther, ¿tú cómo lo has visto? ¿Te ha pillado de sorpresa o tú ya estabas prevenida? Pues soy otra sorprendida más también. Y sabéis, uno de los textos iniciales me dejó así como cling, ¿sabes? Porque de hecho me levanté, pues es lo que hacemos, estamos sentados bastante ratito, entonces me levanté, estaba caminando por aquí, camino de buscar más agua, y de repente dijo una frase que me sonó así como que, espera, y la escuché de una forma completamente nueva, ¿no? Es un acercamiento al tema de la escena de la Navidad completamente diferente, ¿no? Y me ha gustado eso, que ha sido completamente inesperado. Cuando dijo, oye, que no había lugar para Jesús. ¿Sabéis que es como si hubiera escuchado eso de nuevas? ¿Sabes? Una cosa en la que no había reparado. No había lugar para él. No había lugar para él. Sigue sin haber lugar para él hoy. Y me recordó una imagen de hace muchos años, que era una imagen simpática, pero bueno, con su punto de tristeza, ¿no? Hace unos cuantos años, recuerdo que un pastor, amigo nuestro, había llegado un día por casa. Nosotros en casa siempre hemos decorado de Navidad, ¿no? Y resulta que en aquella época se decía que no debíamos poner, estoy hablando cuando yo era pequeña, no debíamos poner el nacimiento en casa, porque era como si estuviéramos adorando a las imágenes del nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, que no estaba bien que pusiéramos el nacimiento en casa. Y yo recuerdo que durante 2 o 3 o 4 Navidades, no recuerdo ahora el tiempo exacto, pero nosotros poníamos el pesebre sin las figuras dentro, ¿sabes? Era una cosa como absurda, claro, porque de alguna forma querías decorar, teníamos un arbolito pequeñito y teníamos aquel pesebrito, entonces estaba el pesebre sin imágenes. Y me vino a la mente aquello, y decía yo, anda, en aquel pesebre no había lugar para Jesús, tampoco, era de una forma distinta, pero efectivamente no había lugar, ¿no? Me vino esa imagen y decía yo, esto es absurdo. Una Navidad sin Jesús es absurda.
una Navidad en la que los cristianos, ¿no?, quitemos a Jesús del encuadre, es absurda. Y es posible, efectivamente, que siga sin haber lugar para Jesús, incluso cuando estamos hablando de la Navidad. Y me ha parecido absolutamente magistral, el tema de quédate en el pesebre de al lado, que en mi pesebre no hay sitio. Excelente. O sea, eso me va a llevar, ¿sabes?, horas para pensar y para reflexionar. Ya se lo agradeceré al pastor Manuel, porque me parece una idea brillante. En mi pesebre no hay sitio, quédate en el pesebre de al lado. Qué forma tan estupenda de actualizar este asunto. No, y ves la escena con mucho simbolismo, porque desde un inicio te das cuenta a qué fue María y José a Belén. Se supone que Belén era su tierra, era su lugar de origen, allí debían haber sido bien recibidos. Entonces, ya desde el inicio, donde debían haber sido, porque a veces pensamos que la gente no acepta a Jesús, otros no aceptan a Jesús. No, los que están fuera de la iglesia no aceptan a Jesús. Y estamos hablando de nosotros, del grupo que debería aceptar. O sea, Belén era la tierra de María y José. O sea, ellos tenían que ir a empadronarse allí. Y entonces, fueron rechazados dentro de su misma comunidad. Y después vemos a lo largo de la historia de Jesús ese bullying, que es un bullying dado por su misma gente. Oye, te llama a reflexionar ese simbolismo que desde un inicio, y por eso lo extrapolé a plantear esa misma situación, pero en la actualidad, y creo que se volvería a repetir. Estamos todavía colocando a Jesús en el pesebre de al lado. Y somos, aunque seamos esa misma gente que lleva como estandarte el ser cristianos. Fíjate que esta mañana hemos estado hablando de extranjeros, ¿vale? Que es difícil llevar adelante su misión, pero no es que Jesús fuera, o sea, José y María fuesen a su comunidad, fueron a su familia. Eran sus parientes. Uh-huh. Quienes estaban allí eran los tíos, los primos, la familia cercana, y no hubo lugar para ellos. Y a mí me hace mucho pensar algo que dijo el pastor, que en Navidad no haya lugar para Jesús, ¿verdad? Y eso creo que es, no es que sea un tema actual, es que es una gran realidad hoy en día. La gente celebra la Navidad cuando la Navidad es la natividad, el nacimiento de Jesús, y se celebra sin Jesús. No hay lugar para Jesús en la mayoría, no voy a decir un tanto por ciento, pero en una mayoría muy alto de los hogares, incluido algunos de los hogares de los creyentes, ¿eh? No hay lugar para Jesús cuando se celebra el nacimiento de Jesús, aunque no sea la fecha, ¿vale? No vamos a entrar ahí, pero cuando se está recordando que Emmanuel, que Dios se hizo hombre, no hay lugar para Jesús. No es un invitado más a la mesa, no es el centro. El centro puede ser pues la pantalla de televisión, el programa que están echando, yo qué sé, lo que sea. La comida, la festividad per se, y no lo que sea, pero no es Jesús, no hay lugar para Jesús. Y a mí me ha hecho mucho pensar que podemos cerrar la puerta y mandar a Jesús a nuestros porches, a los balcones, no hay pesebres, pero a la gasolinera, al bar de la esquina, donde sea, porque no hay lugar en nuestras casas para que forme parte de estos días y de muchos días del año, ¿vale? Porque Navidad deberíamos de celebrarlo los 365 días al año. Que Jesús se hizo hombre por nosotros debería ser una celebración continua, y que hubiera sitio en nuestros hogares para Él debería ser una tónica continua. De hecho, esta mañana, Richard, abundando en esto que tú dices, en nuestra página de Facebook, Iglesia Adventista Murcia, compartíamos la interesante reflexión que cogíamos de otra página, que nos dice que en estas fechas muchos dejan al protagonista fuera de la película. Y se ve una imagen de Jesús fuera, en la calle Nevada, y dentro un hogar en plena celebración. Y eso debería hacernos pensar como adventistas, como cristianos primero, pero también como adventistas. ¿Estoy dejando entrar a Jesús a mi casa? ¿Jesús está presente en mi casa? ¿Jesús es el que preside la mesa? Porque no es dejarle entrar como un mero invitado, sino es el que preside la mesa.
es al que llamamos cuando tenemos alguna decisión importante que tomar, es al que invocamos todas las mañanas cuando salimos de nuestro hogar. Por eso, como tú decías, es verdad, la celebración del nacimiento de Jesús, del ministerio de Jesús, de su muerte, es una celebración diaria. ¿Sabéis cuándo celebramos que Jesús ha nacido, ha ministrado y ha muerto por nosotros? Y ha resucitado, por supuesto, cuando todas las mañanas le invocamos para ponernos en sus manos. Por ejemplo, cuando reconocemos que Él es nuestro Dios. Por ejemplo, cuando de lo que tan abundantemente nos da, separamos una parte para decir, Señor, sí, todo es tuyo. Traigo esto a ti, no porque me lo mandes, sino por agradecimiento. Uh-huh. Hay tantas formas de adorar que muchas veces pensamos, o mucha gente piensa, esta gente, mira, está poniendo un árbol de Navidad, esta gente, mira, está poniendo un pesebrito. Mírame el resto del año, no me mires por un día. Y pasa a la inversa, mira, esta gente, qué bien, qué villancicos canta, qué conciertos de Navidad hacen. También ruego, mirémonos el resto del año, que Jesús no se quede solamente en un día, ni para lo bueno ni para lo malo, que Jesús sea el protagonista de nuestra historia. Fíjate si es importante, José, esto que dices, que sea el protagonista, no un simple invitado. Cuando hacemos el culto familiar, que sea el centro. Nuestra hora de hacer el culto familiar es la hora de estar con Jesús. Si estás viendo una película, una serie o lo que sea, cuando tú decides, bueno, voy a terminar de verme mi capítulo de la serie y luego ya hago el culto familiar, ¿sabes dónde estás mandando a Jesús, no? Al pesebre, porque está ocupado. Todo esto debería de hacernos reflexionar mucho. Jesús es el centro de la Navidad, y en Navidad son 365 días al año. Jesús es el centro de nuestra vida. Él tiene que ser el centro de nuestros hogares. Si eso no está así, no pasa nada, porque podemos rectificar. Pero tenemos que rectificar. Necesitamos cambiar para que Jesús sea ese centro en nuestros hogares. Porque Él es la salvación, o sea, solo en Él tenemos seguridad. Si queremos que nuestros hogares estén seguros, que nuestros hijos estén seguros, que mi vida esté seguro, solo puede ser que Jesús sea ese centro. Si yo en algún momento le digo, no hay lugar para ti, ¿vale? Porque estoy ocupado con otras cosas, y no tienen por qué ser cosas malas, ¿vale? Pero si estoy ocupado con otras cosas y no hay lugar para ti, le estoy mandando al pesebre del lado, en el mejor de los casos. Además de que... perdón. No. Bueno, iba a decir que ahora estos días además hay mucha peregrinación en toda la zona de Belén, aunque ahora no está aquel país para muchas fiestas por lo que está pasando, pero sigue habiendo mucha gente que va allí buscando el pesebre original. Hay una basílica de la Natividad ya desde la época de Constantino y está decorada con oro, lapislázuli, que son materiales muy caros, extremadamente caros. Y bueno, porque esa necesidad, ¿no?, de acercarnos a Jesús, se puede uno acercar a Jesús de muchas maneras, buscar a Jesús de muchas maneras, a la nuestra, como yo quiero. Fíjate, cuando yo quiero, ¿no? Esta semana, Esther, compartías una foto, no sé si la has compartido con todos, pero por lo menos conmigo la compartiste, una imagen de María y José. Sí, la compartí. En medio de un campo arrasado en la Palestina actual. Uh-huh. Y yo creo que estaría más próximo Jesús a esa imagen que hay en medio del medio oro de y los plata, refugiados, de los dolientes, de los... Sí. Es que curiosamente Belén está en Cisjordania. Claro. Curiosamente. Ya veis qué paradoja, ¿eh? Sí, y al margen de las circunstancias terribles que están pasando, Jesús siempre quiere dar un pasito más, y el pastor lo ha mencionado hablando, y lo que yo quiero poner también, rescatar con vosotros, el tema de, Él quiere llegar a nuestros corazones, formar parte de nosotros, para eso no nos fuerza, sino que nos tenemos que poner en sintonía con Él, tenemos que dejar que Él ser atrapados por Él, ¿no? A veces decimos que tenemos la verdad, y a mí me gusta más el concepto de dejar que la verdad se posicione y me atrape a mí. Y en ese sentido, dejar que Jesús
cuando hablamos de la Navidad, dejar que Jesús se tome posesión de nosotros, ¿por dónde irá? Y eso pasa por dejar, por lo que estamos comentando, ¿no? Por ponernos en contacto con Él, por que nuestra voluntad sea parte de la suya, por conocerlo mejor, porque hay un hecho que es objetivo. Jesús vino, hay un bebé que nació. Lo podemos conmemorar de muchas maneras, aquel vino. ¿Qué valor le damos, no? ¿Qué valor le das tú personalmente? Y es lo que tú dices. Cantamos villancicos, nos acordamos un ratito al año, nos hacemos regalos entre nosotros, qué bien, tal. Y bueno, si hay algo habrá más allá, ¿no? Bueno, pues qué bien, ¿no? Un arbolito, un nacimiento, una parejita allí con un burro, y ya está, ¿no? Y luego pasa de largo. Y Jesús, yo creo que pensamos que... Y nos perdemos lo mejor de la Navidad. Nos perdemos lo mejor de la Navidad. Con diferencia. Pero luego también está el cristiano que lo sabe y que a lo mejor le falta dar ese pasito de valor, de decir, oye, quiero compartir esto contigo, ¿no? Con el que tengo al lado, ¿no? Feliz Navidad, como decíamos, ¿no? Esos pequeños gestos, ¿no? Es que este sermón es de esos sermones que cambian el pensamiento y ya no puedes volver a tener el pensamiento anterior. Yo estaba escuchándolo y allá en mi país, bueno, y yo me imagino que también aquí, durante el periodo de Navidad, como es un periodo muy orientado hacia los niños, pasan muchas caricaturas referentes al tema de Navidad, del nacimiento, y tú veías estaba recordando todo esto y siempre en las historias te colocan al posadero, ¿verdad? Que le dice a José que no, vete al pesebre, y tú ya desde pequeño que eres ese individuo que se está desarrollando para ser un buen señalador del futuro, ya tú dices, qué malo ese posadero. Y hoy el pastor te enseña una cara de la moneda donde tú dices, epa, yo soy el posadero. Yo soy el posadero que de niño en Navidad yo decía, qué malo ese posadero. Tú puedes llegar a ser ese posadero y a partir de hoy puedes cambiar ese pensamiento y dejar de ser ese posadero. Uh-huh. Fíjate, Juanfra, decías que la Navidad se la hacen los pequeños detalles. Quería compartir esto con vosotros esta semana. A todo el mundo, cuando termino de atenderles, a todo el mundo le deseo una feliz Navidad, unas felices fiestas, ¿no? Y cuando me vienen los musulmanes, se lo hago también y a veces me miran así asombrados, ¿vale? Pero es que para ellos Jesús no vino también. Dios nos hizo hombre para ellos también. Uh-huh. ¿Por qué a veces nosotros solo deseo la feliz Navidad, solo si le veo que es españolito y más o menos una gente así? ¿Por qué clasificamos en nuestra mente? Pues, las buenas noticias son para todo el mundo. Claro, porque para empezar hay muchos cristianos que piensan que Jesús es mi Jesús, para mí y para los míos. Jesús y vino para mí, me salvó, me dio felicidad, me dio una vida nueva, creo en la resurrección, pero parece que eso es solo para los míos, ¿eh? O sea, que tenemos aquí un coto cerrado y olvidamos de para quién vino, ¿no? Juan, el apóstol Juan, ¿no? De tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A Juanfra y su familia? No, las buenas nuevas son para todos. Al mundo, pero ¿al mundo qué mundo? ¿A mi mundo pequeño? No, está hablando del mundo, de todo. Pero solo para no. De tal manera amó el mundo que dio su vida. ¿Por quién? ¿Por mí? Sí, por mí. Pero por ti, por otro, por el vecino, por aquel que aún no lo conoce, por aquel que aún no ha nacido. Y si perdemos de vista esa perspectiva, claro, nos perdemos parte de la buena noticia. Yo quería decirle a Ángel que cuando hablaba del posadero, que es muy cierto, y decía, bueno, nosotros podemos ser el posadero. Yo te voy a decir, Ángel, que nosotros somos el posadero. Siempre somos el posadero. Porque tenemos un texto en la Biblia que dice que Jesús está a la puerta y llama. Por lo tanto, nosotros somos, en todo caso, el posadero. Pero podemos reaccionar de dos maneras distintas. Uno, decirle, mira, aquí está lleno, no tengo sitio para ti, búscate la vida, mira, tienes ahí un cobertizo, o abrir la puerta para que él pase y que cene con nosotros. O sea, el posadero siempre somos, porque somos los que decidimos. El Señor llama. ¿Y a quién llama? Como decía Juanfra, ¿ese mensaje para quién es?
para todos. Él llama a todos. Los que contestamos, los que le damos sitio en la posada o no, en nuestra posada, en nuestro corazón, somos nosotros. Así que, efectivamente, nosotros, queramos o no, somos siempre el posadero. Y fíjate, Esther, antes te habíamos cortado, no te habíamos dado paso y ahora nos hemos enzarzado en otras cosas. Discúlpame, discúlpame. No, para nada, está todo súper enlazado. Es algo que yo me sigo preguntando, ¿eh? ¿Dónde estamos nosotros en Navidad? Estamos hablando de misión también, ¿no? ¿No sería algo necesario que los cristianos nos dedicáramos, evidentemente no solo en Navidad, sino en cualquier otro momento, a reivindicar la figura de ese niño que nació en Belén y que además tenía como destino ser el Salvador del mundo? ¿Qué hacemos nosotros? Para mi sorpresa y mi tristeza, llevo años diciéndole a alguna gente cristiana que conozco que mi menor preocupación es Papá Noel, ¿no? Mi mayor preocupación en la actualidad son los cristianos antinavideños. Perdón, pero es que es verdad. Es cierto. Porque me pregunto qué lleva a una persona que cree en Jesús a no aprovechar este momento para la misión. Porque es uno de los grandes momentos del año en el que podemos plantearnos con la mayor naturalidad del mundo la misión. Estos días podemos poner, ¿verdad?, imágenes y podemos enviarle a la gente imágenes con Jesús en el medio y sus papás alrededor y sin ningún problema, lo van a recibir tranquilamente. Y les podemos decir, no, Jesús, sí, el que nació, el Salvador, aquel en el que yo creo, con la mayor naturalidad. Podemos lucir ángeles en las imágenes que podemos enviar, más o menos decorativos, y hablarles de que creemos que existen los ángeles y que tienen una función salvífica fantástica, ¿no?, maravillosa. Y podemos hablarles de nuestro ángel de la guarda, por ejemplo, el que todos sabemos que tenemos, o no lo sabemos. Resulta que, claro, mientras hacemos campaña anti-Papá Noel, anti-Santa Claus, anti lo que fuere y anti-Saturnales, nos estamos perdiendo la oportunidad de hablar del Jesús en el que creemos, y de hablar del pesebre, y de hablar de Belén, y de hablar efectivamente, por eso yo os lo envío a todos, y se lo envía a más gente. Es increíble la respuesta que tuvo esa imagen de María embarazada, Jesús observándola con preocupación y en la imagen de la desolación, ¿verdad? Alrededor, que todos además identificamos claramente con una guerra muy concreta. Esa imagen tuvo muchísimo impacto y yo se la hice llegar a mucha gente y le impactó. Bueno, pues es la puerta de entrada a otras conversaciones. Podríamos mantenerlas en abril también, pero es que ahora lo tenemos a la mano y no aprovechamos esa oportunidad. Nos metemos con Santa Claus y perdemos la oportunidad de hablar de Jesús. Qué pena. Es que nos gustan los... Ibas a decir, Richard, me parece, que te cortamos también a ti. Sí, pero se me olvidó yo lo que Te voy a iba cortar decir. yo. Pues venga, vamos. Al hilo de lo que decía Esther. Es que nos gusta que la Navidad sea para historias felices. Y historias porque nos gusta sentirnos bien, nos gusta ver películas pues que terminan con un beso y con un fueron felices para siempre. Esto es una historia feliz. Lo que pasa es que no la sabemos enfocar bien, pero no hay historia más feliz que esta. Es cierto. Lo que pasa es que por en medio hay inconvenientes, ¿no? Y a veces nos cuesta incluso pararnos que a verlo. Estando perdido he sido hallado. Sí. No hay nada más feliz que eso. Sí, tienes razón. Pero antes de eso tenemos que ver para qué vino Jesús, para qué vino ese niño, ¿no? No vino para jugar con nosotros y traernos regalos, ¿no? Vino para una misión y para encontrarse con cada uno de nosotros. Y al final nos lleva a la cruz. Y en la cruz es algo que, aunque a muchos cristianos se la ponen, es un adorno y queda bonita, y la pones en una camiseta ¿vale? Y una pegatina, la cruz nace como algo terrible. Y nace como una historia de abandono. Porque el Salmo 22, al cual hace Jesús referencia, incluso se siente solo. Y él, conscientemente, decide pasar ese trago de amargura y de soledad, incluso del Padre, porque no olvidemos, lo abandonan sus discípulos, lo abandonan sus amigos, lo abandona... Todos. Pero sin embargo... Tú y yo también. Tú más. Vale, te lo compro. No. Y sin embargo, para lo que tú dices, para ese final feliz. Jesús pasa eso para ese final feliz y diciendo, es que esto tiene que ser necesario porque hay algo que nos está esperando a ti y a mí juntos. Y esa resurrección. Pero entonces hay aquí una misión y hay algo que hay que compartir. Para poder llegar a ese punto final, a ese punto de destino, ha habido que haber punto intermedio. Y el nacimiento de Jesús, la Navidad, es un punto intermedio. Es un punto intermedio en el camino. Pues celebrémoslo como un alto
como decía Esther, es una oportunidad para decir, oye, fíjate, y tuvo que pasar esto, ¿no? Y pues no te lo pierdas. El pastor nos comentaba en su sermón pues hechos terribles, y muy amargos. También esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de que Jesús viniese, la necesidad de que Jesús naciese. Jesús no nació porque sí, Jesús no vino porque sí, Jesús vino porque se había producido un hecho muchos siglos atrás terrible, y era la introducción del pecado en el mundo. Jesús nunca hubiese tenido que venir en forma humana, porque Jesús ya estaba con nosotros, ya estaba con Adán y Eva, paseando con la brisa de la tarde, con ellos y departiendo. ¿Verdad? Qué imagen tan bonita. Pero Jesús ha tenido que venir para solventar, para arreglar este tipo de situaciones de las que hablaba el pastor en su sermón, que parecía que dice, vaya, este tema ahora en Navidad, precisamente, muchas veces edulcoramos, muchas veces hablamos esto pues de películas bonitas, ponemos el árbol, ponemos los villancicos, todo como muy bonito, y todo ese papel celofán, que es muy chulo, a veces puede ocultar una realidad. Jesús vino porque había que arreglar una anomalía. Jesús vino para extirpar la muerte. Jesús vino para combatir a Satanás en el lugar de batalla que es la tierra. Y no se nos debe olvidar tampoco eso. No es un hecho festivo para nosotros, pero es un hecho terrible porque vino precisamente en ese contexto de pecado, de guerra, y vino a solventarlo, evidentemente. Richard, te veo ahí con ganas. Sí. Fíjate que decía Esther hace un segundo, en nuestros mensajes navideños, aprovechemos esto que estás diciendo. Aprovechemos para comunicar a los demás qué vino a hacer Jesús. Vino a mostrar al Padre, vino a mostrar su amor, claro. Vino a traernos perdón, vino a traer solución a la muerte. Aprovechemos. En los mensajes que enviamos, nadie nos va a decir que no en estos días. Yo los lanzo también, porque es el único momento del año en que cuando la gente recibe estos mensajes no te ven como un bicho raro. Son receptivos. Es lo que hay. Entonces, aprovechemos y pensemos en algo extraordinario. Yo esta mañana pensaba qué distintas son las cosas, tal y como ocurrieron aquí, como ocurren en el cielo, ¿vale? Yo me imagino, no hubo lugar para Jesús aquí, el asombro de los ángeles, viendo el amor de Jesús, Dios hecho hombre, y que no haya lugar para él, que se refugiara. Idealizamos el pesebre. Yo solo una vez he dormido encima de un almacén de pacas y salí lleno de pulgas, ¿vale? A reventar. El pesebre es un sitio de pulgas, un sitio insalubre donde los haya. Ahí es donde nació Jesús. El pastor nos ha hablado de que Jesús sufrió acoso, que sufrió bullying, que sufrió violencia, cómo los ángeles y los seres de otros mundos tuvieron que ver cómo el creador del universo era golpeado, era insultado, era escupido, y cómo no respondía por amor. Jesús vino a mostrar el amor del Padre a los hombres, pero al universo también. El universo entero entendió ese amor. Aprovechemos estos días para compartir ese amor, para que la gente entienda. Totalmente. Entienda ese totalmente amor. Así. Ya estamos, nos queda un minutito para terminar. Vamos a hacer la última ronda. Orángel, tu mensaje final, tu resumen de este sermón, la idea con la que dices, bueno, de todo lo que he escuchado, me gustaría rescatar esto. Bueno, yo de verdad me voy con la idea y al haber estudiado la misión durante casi estas 12 semanas, es el tema de la importancia de entender sobre el amor de Dios en esta época y cómo tratar de llevársela a todas esas personas que están alrededor de nosotros. No solamente entenderlo en casa, no solamente, inclusive tú puedes invitar a Jesús a tu casa, pero tienes que llevar un papel fundamental en tratar de llevarlos a otras casas. Yo siempre he dicho que el enemigo se encarga de hacer medias verdades,
medias verdades, y es su forma de introducir, y la Navidad él ha tenido la oportunidad, así como nosotros tenemos la oportunidad de llevar a Jesús, él ha tenido la oportunidad de introducir medias verdades donde la gente puede hablar de amor sin tener a Jesús, medias verdades donde pueden hablar de fraternidad sin tener a Jesús, o sea, colocar la fecha de Navidad como una fecha más de simplemente encuentro familiar y puede existir sin Jesús. Y nosotros tenemos el papel en la misión de decir, este es el nacimiento de Jesús. Es el nacimiento de Jesús, el que vino a mostrarnos ese amor del Padre. Entonces, creo que me llevo de este sermón esa idea en mi mente y basándome en el tema de la misión, que tenemos un papel muy importante durante el periodo de Navidad. Esther, ¿tu conclusión? Pues mira, algo en lo que no hemos reparado que también nos dijo, él hablaba, y me parece una vuelta muy interesante, del consumismo, ¿de acuerdo? Es verdad, se asocia la Navidad al tema del consumismo, pero nos invitó a darle una vuelta muy curiosa, ¿no? Vamos a intentar consumir otras cosas y vamos a intentar llenar nuestras alforjas de algo diferente. Y es lo que me lleva a mi conclusión, que es uno de mis textos preferidos de la Biblia y también de la Navidad, aquel que está en Lucas 2, 10 y 11. Y habla el ángel, ¿no? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, o sea, para ti y para mí también, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pues yo creo que haríamos bien en invitarnos a consumir, y mucho, gozo, ilusión, esperanza, contentamiento y además pues conocimiento de ese ser maravilloso que nació convertido en un bebé y que es el Salvador del mundo. Así que es tu Salvador, es mi Salvador. Ojalá podamos sentir parte de ese gozo que sintieron también aquellos que le recibieron en Belén, porque algunos hubo que le recibieron con gozo también. Richard. Pues yo me quedo con un pensamiento del pastor que nos ha dejado al final, es con quién vas a comer y vas a cenar en estos días. Ojalá que el invitado principal, el centro de nuestras mesas sea Jesús. Que dejemos que impregne nuestras vidas, porque si Él impregna nuestras vidas, seremos olor grato para los demás, sin lugar a duda. Amén. Juanfra. Pues lo puedo decir de muchas maneras, pero al final estamos todos en la misma idea. Celebremos que Dios ha venido a encontrarse con cada uno de nosotros. Celebremos, hagámoslo, aunque no sepamos bien lo que significa y lo que implica, porque a veces vamos de listos por la vida como sabiendo todos los misterios de Dios y nos acercamos a ellos de una manera que, bueno, rindámonos a Jesús. Rindámonos, porque los ángeles realmente ni siquiera entendían toda la implicación que tenían, y sin embargo cantaron para unos pastores y les dijeron: esto no lo podéis guardar, ir allí donde está aquel niño. Y aquellos pastores, sin entender aquello, dijeron: pues vamos a celebrarlo. Así que hagamos, qué mejor que en la medida en que entendamos no nos perdamos de celebrar en compañía, si es posible, lo bueno que es esto, la buena noticia de que Jesús ha venido a encontrarse contigo. Amén. Pues ya concluimos la Iglesia en Casa de esta semana, de este fin de semana navideño. Mañana es Nochebuena, y con un deseo. Y el deseo es que Jesús nazca en nuestros corazones. Pero un deseo más: que Jesús crezca en nuestros corazones. No dejemos que Jesús sea un bebé. No dejemos que Jesús esté siempre en el portal de Belén. No dejemos que Jesús sea ese niño pequeño, sino que sea ese buen pastor, que sea ese Salvador que tanto necesitamos. Al igual que cuando en Semana Santa tanto se celebra la pasión de Jesús, también es una invitación de esclava a Cristo de la cruz, porque murió, pero ciertamente que resucitó. Así que vino a nacer por nosotros, pero también creció y nos dio mensajes de vida para vida. Que ese Jesús sea el que alberguemos en nuestros corazones. Desde la Iglesia en Casa os felicitamos, os deseamos que paséis unos días pues con vuestros familiares, con vuestros amigos, de comunión con el Señor, de comunión con los demás, sabiendo que somos salvos porque un día en un pueblecito de Cisjordania nació el Salvador del mundo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Adiós, hasta la semana que viene. Feliz semana. Feliz Navidad, feliz sábado.